Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos de los condensadores, en donde lo que podemos ver, lo que podemos apreciar es este circuito, en donde tenemos una fuente de tensión en paralelo con una rama con una resistencia de 100 ohmios, en donde tenemos un amperímetro que ya en régimen permanente, o sea, cuando ya ha pasado un tiempo y todo está cargado, etcétera, pasan por aquí 10 amperios, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un condensador de 15 microfaradios en serie con otro condensador de 10 microfaradios y a su vez esta rama en paralelo con este condensador de 4 microfaradios, ¿vale? Entonces, lo que nos están pidiendo es, en un primer apartado, en el apartado A, nos piden E, ¿vale? La tensión de la fuente, o sea, la fuerza electromotriz de la fuente de tensión. La tensión que tiene la fuente, la que proporciona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber, porque claro, cuando vemos un circuito de este tipo, bueno, pues vemos varias ramas. Entonces, en el caso de los condensadores es muy importante saber lo que he dicho o conocer lo que he dicho al principio, que los datos que nos dan y el estado actual es en régimen permanente. O sea, régimen permanente es en un estado continuo ya de funcionamiento, no en un inicio mientras que los condensadores se cargan, etcétera, sino ya una vez que ha pasado un tiempo y los condensadores están cargados. Esto es muy importante, ¿por qué? Sobre todo cuando tenemos condensadores, porque cuando los condensadores están cargados, actúan como si fueran un circuito abierto. O sea, es como si esto aquí estuviese abierto, ¿de acuerdo? Aquí también y aquí también. Por tanto, para resolver este apartado A, pues lo que tenemos es el mismo circuito, pero sin los condensadores. Porque, como digo, se comportan o actúan como si estuviesen abiertos, ¿vale? Por tanto, lo que nos quedaría sería esta parte del circuito. Nuestra resistencia con nuestro amperímetro, pero esta parte que tenemos aquí de los condensadores, como en régimen permanente están abiertos, pues aquí directamente no se ponen porque están abiertos, ¿ok? Por tanto, tendríamos esta malla, esta única malla, en donde, bueno, podríamos calcular todo de esta malla, ¿no? Tendríamos aquí la fórmula de que la intensidad es igual a la tensión partido por la resistencia, ¿vale? Y lo que podemos hacer es despejar la tensión. En electricidad, la letra V o la letra E o incluso la letra U es lo mismo, es tensión, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, como lo que queremos hallar es la E, pues que es lo mismo que la V, que es lo mismo que U, ¿vale? Podríamos decir que al despejar la V es lo mismo que R por I, ¿vale? Entonces, en esta malla que nos queda, ¿vale? Esta malla que tenemos, podemos tomar como el sentido del recorrido de la intensidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues fijaros, la tensión es igual a R por I, ¿vale? ¿Y qué R tenemos en este circuito? 100. Pues tendremos 100 ohmios. ¿Qué intensidad tenemos en este circuito? La que nos marca el amperímetro, 10 amperios. 10 amperios. Por tanto, 100 por 10, pues son 1000 voltios. Por tanto, la V, que insisto, en electricidad es lo mismo que la E, también es lo mismo que U, ¿vale? Son 1000 voltios. Entonces, la fuerza electromotriz de la fuente de tensión son 1000 voltios. Y lo hemos podido hallar,
insisto, porque hemos visto que al tener condensadores y estar en régimen permanente, los condensadores se comportan como un circuito abierto. Al estar abiertos, digamos que esto es como si no estuviese. Claro, si esto está abierto, pues es como si no existiese, no hay malla. La única malla que tenemos es esta, ¿vale? Bueno, luego en el apartado B, aquí he puesto C, pero no es C, es el apartado B. ¿Vale? En este apartado B, lo que nos están pidiendo es la carga de 2, la carga de 3, la tensión de 2 y la tensión de 3. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿vale? Entonces aquí, una vez más, como en ejercicios anteriores, tenemos que saber que en ramas donde hay condensadores en serie, tenemos que saber que la carga es igual, es la misma en cada condensador, ¿vale? Tenga la capacidad que tenga, aunque este tenga 15 microfaradios y este 10, la carga que tiene este condensador es la misma que la que tiene este condensador, simplemente por el mero hecho de estar en serie, ¿vale? Por tanto, yo podría coger y calcular la carga del conjunto. Y si yo calculo la carga del conjunto, pues la carga del conjunto sería igual a la carga de este y a la carga de este. ¿Y cómo hallo la carga del conjunto? Pues a partir de la capacidad del conjunto. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿yo puedo hallar la capacidad del conjunto? Sí. Mirad, aquí tenemos esta rama que está en serie con dos condensadores en serie, ¿de acuerdo? Por tanto, la capacidad 2, 3, o sea, de estos dos condensadores, por estar en serie, su capacidad total es la inversa de las inversas. O sea, esto sería igual a 1, dividido, mira, lo voy a poner aquí. La capacidad 2, 3, por estar en serie, sería igual a 1 dividido entre 1 entre C2 más 1 entre C3. Esta sería la fórmula de la capacidad equivalente de condensadores en serie. Y esto tenemos que saber que al operar sobre ello, cuando hallamos la capacidad de dos condensadores, su capacidad equivalente es su producto partido de su suma. O sea, C2 por C3 entre C2 más C3. Esto cuando son dos, ¿eh? Si hubiese más de 2, 3, 4, 5, X, pues habría que emplear esta fórmula. 1 entre C2, más 1 entre C3, más 1 entre los que sean, ¿vale? Pero cuando son dos, siempre es su producto entre su suma, ¿vale? Por tanto, con esto lo que vamos a hallar es la capacidad, insisto, de esta agrupación en serie. Bueno, aquí tenemos que este vale 15 y este vale 10, ¿vale? Por tanto, aquí sería 15 por 10 entre 15 más 10. 15 por 10 son 150, entre 15 más 10, que son 25, por tanto estos serían 6, si no me equivoco, ¿vale? Estos serían 6 microfarads. Fijaros, esta es la capacidad de la agrupación 2,3, o sea, de estos dos. A partir de la capacidad 2,3, yo podría calcular, como digo, la carga 2,3, ¿vale? Que si la calculamos, yo sé que la fórmula de la capacidad de un condensador es capacidad es igual a carga entre tensión. La capacidad de un condensador es igual a carga entre tensión. Por tanto, si despejo la carga es igual a la capacidad por la tensión. Pues entonces, la carga 2,3 es igual a la capacidad 2,3 por su tensión, por la tensión, ¿vale? ¿Qué capacidad 2,3 tenemos? Esta de aquí, los 6 microfaradios. O sea, 6, estos son 6 microfaradios, ¿no? Eso es. O sea, 6 por 10 a la menos 6 faradios. Y ahora por el voltaje, esto sale de aquí, ¿eh? Esto sale de aquí. Y ahora por el voltaje es el que hemos calculado de la fuente, ¿no? Porque todo esto está sometido a este voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje son 100 voltios.
Entonces aquí pondríamos por, perdón, 1000 voltios, no 100, 1000 voltios. Entonces aquí pondríamos 1000 voltios. Bueno, pues esto es menos 6, o sea, se por 1000, o sea, quitamos 3 ceros, esto sería 6 por 10 a la menos 3 faradios, ¿vale? Perdón, esto es carga coulombios, ¿vale? O lo que es lo mismo, 6 milicoulombios, ¿vale? Esto es la carga 2,3. La carga 2,3, o sea, la carga de este equivalente 2,3. Pero como he dicho que en agrupaciones en serie de condensadores la carga es la misma en todos los condensadores, pues resulta que si la carga equivalente es 6 milicoulombios, pues eso también va a ser lo mismo que tenga el condensador 2 y el condensador 3. Por tanto, esta carga equivalente del 2,3 es lo mismo que va a ser la carga de 2 y lo mismo de la carga de 3. Luego, ya hemos calculado la carga 2,3. Ya hemos calculado, bueno, esto lo hemos calculado en el apartado A. Ahora hemos calculado esto y también hemos calculado esto. ¿Vale? Y finalmente nos falta hallar el voltaje en 2 y el voltaje en 3. Pues nada, despejamos de esta fórmula el voltaje. Si despejamos el voltaje será igual a la carga partido por la capacidad. Por tanto, el voltaje en 2, insisto, si despejo, será igual a Q2 entre C2. Será igual a Q2 entre C2. Y el voltaje en 3 será igual a Q3 entre C3. ¿Vale? De manera que, ¿cuánto vale Q2? Q2 son 6 por 10 a la menos 3 coulombios. Pues aquí pondríamos 6 por 10 a la menos 3 coulombios. ¿Cuánto es la carga en 3? Lo mismo, ¿vale? 6 por 10 a la menos 3 coulombios, ¿vale? ¿Cuál es la capacidad en 2? La capacidad en 2 son 15 microfaradios. Aquí pondríamos 15 por 10 a la menos 6 faradios. Y la capacidad en 3 serían 10 microfaradios. O sea, aquí pondríamos 10 por 10 a la menos 6 faradios. Si yo hago esta cuenta, ¿vale? Pues nos quedaría que esto es igual a 400 voltios. La tensión en el condensador 2 son 400 voltios. Y la tensión en el condensador 3 son 600 voltios. Y esto nos cuadra perfectamente, ¿vale? Porque mira, el condensador 2 400 y el condensador 3 600. O sea, aquí hay 400 voltios, aquí hay 600 voltios, por tanto en total 400 más 600 serían 1000. 1000 que son los que habría aquí, que son los que nos han salido aquí. ¿Vale? Pues nada, chicos, esto sería el problema. Espero que os haya gustado y sobre todo que os hayáis enterado. Todo el procedimiento, que bueno, es relativamente sencillo. Hay que saber alguna formulilla, hay que saber alguna cosa en cuanto a la agrupación, serie, paralelo, qué es lo que ocurre cuando los condensadores están en serie, que es que su carga es la misma. Eso es vital para hacer este problema. Otra cosa vital es saber qué ocurre cuando ya los condensadores se han cargado, es que se comportan como circuitos abiertos. Eso también es importante conocerlo, ¿vale? Entonces hemos hallado esto y también hemos hallado esto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.